En la primera parte realizamos un amplio recorrido por la geografía política y demográfica de Oriente Medio en el periodo de la Primera Guerra Mundial. También hablamos de la situación demográfica de Palestina en aquel momento y de cómo evolucionó después, durante el periodo del mandato británico. Nos faltan un par de factores clave por tratar para entender cómo va a evolucionar toda esta situación. Por un lado, la situación de los judíos en Europa. Por el otro, los factores determinantes que llevaron a Gran Bretaña a decantarse por una política marcadamente sionista a partir de 1917, cuyo hito fundamental fue la Declaración Balfour. Recordemos que con esta carta, remitida por el ministro de Exteriores británico al representante del sionismo, Lord Rothschild, el 2 de noviembre de 1917, Gran Bretaña se comprometía con las ambiciones del proyecto sionista. No me centraré aquí en el sionismo como movimiento político, tema que trataré en profundidad en otro vídeo. Baste aquí decir que, en su vertiente judía, se trata de una ideología política que abogaba por la colonización judía de Palestina y la creación de un Estado judío allí. El sionismo judío había emergido en Europa, sobre todo en Europa del Este, donde se concentraba el mayor número de judíos a finales del siglo XIX y había cogido fuerza en las 2 primeras décadas del siglo XX. Lo podemos considerar un movimiento nacionalista como tantos otros que emergían en los antiguos imperios europeos, sobre todo el austrohúngaro y el ruso, donde una plétora de minorías nacionales proclamaban su voluntad de autodeterminación. Los judíos lo harían a través del sionismo, que en un primer momento era un movimiento de carácter laico, ya que el judaísmo religioso tradicionalmente había presupuesto que sólo tras la llegada del Mesías podrían los judíos desperdigados por el mundo retornar a Israel. El sionismo proclamaba que los judíos eran una nación y por tanto necesitaban un territorio. Primero se había considerado la opción de Uganda o alguna zona de Argentina, pero finalmente el movimiento se decantó por Israel. El sionismo cristiano es una bestia muy distinta. Precede históricamente al sionismo judío y es desde sus principios una ideología de carácter esencialmente bíblico, que relaciona en clave profética el retorno de los judíos a Tierra Santa con la segunda venida de Cristo. Ambos sionismos, judío y cristiano, persiguen el mismo objetivo último, pero por razones muy distintas. Pero como he dicho, este asunto lo trataré en profundidad en otro vídeo, que por cierto, no puedo saber si estará publicado en el momento en el que estás viendo este. Los judíos, a principios del siglo XX, se concentran en Europa en el territorio del Imperio ruso y, en menor medida, del Imperio austrohúngaro. Esto se debe a que, desde el siglo XIII y hasta el siglo XVII, la corona y mancomunidad polaco-lituana había tenido políticas tolerantes hacia ellos, convirtiéndose en espacio de refugio frente a la persecución que padecían en otras zonas de Europa. Recordemos que en el siglo XIII fueron expulsados de Inglaterra y a finales del siglo XV de España. También habían sido perseguidos en Alemania. A finales del siglo XVIII se produjeron las particiones de Polonia y el territorio y sus habitantes pasaron al Imperio ruso y también, en menor medida, a Prusia y Austro-Hungría. Fíjate en este mapa alemán de 1881. Aquí vemos las zonas de mayor densidad de población judía de Europa como porcentaje del total de la población. En las zonas más oscuras representan entre un 13 y un 18% de la población, y en las zonas rojas entre un 9 y un 13%. Después vienen el azul y el marrón con densidades menores. Ahora superponemos un mapa con las fronteras actuales de Europa, para ver que estas zonas caen en los territorios de lo que hoy en día son Polonia, las repúblicas bálticas, Bielorrusia y Ucrania. Ahora si lo vemos respecto a las fronteras previas a la Primera Guerra Mundial, vemos que los judíos están sobre todo en el Imperio ruso, en menor medida en Austro-Hungría y en mucho menor medida en Alemania. La Enciclopedia Judaica estima que en el año 1900 el total de judíos en el mundo era 10,6 millones, que habrían pasado a 16 millones y medio en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual trágicamente la cifra se volvió a reducir a la cifra del año 1900. De esos 10,5 millones en 1900, 8,7 millones estarían en Europa, de los cuales algo más de 1 millón en Europa occidental y el resto en Europa del Este y Rusia. Da que pensar el hecho de que el número de judíos en Europa es aproximadamente el mismo que el de árabes en el Imperio Otomano en este periodo, 9 millones, de los que recordemos medio millón aproximadamente en Palestina. En Estados Unidos, en el año 1900 habría 1 millón de judíos, y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial casi 5 millones, lo cual refleja una inmigración masiva desde Europa durante todo el periodo.
Este mapa del mundo judío de un atlas alemán de 1926 nos da una idea de las estimaciones precisas en la época. En Polonia, que había pasado de formar parte del Imperio ruso a ser independiente, habría 4,1 millones de judíos, y en Rusia 3,6 millones, y en Estados Unidos ya algo más de 4 millones. Los documentos del Consejo de Guerra del gobierno británico hablan de 2 millones en Estados Unidos en 1917. Constatamos que entre 1917 y 1926, aunque se hubiera doblado el número de judíos en Palestina, también se ha doblado en Estados Unidos, solo que a una escala muchísimo mayor, lo cual refleja una dinámica según la cual los judíos que emigraban de Europa del Este o del Imperio ruso lo hacían principalmente a Estados Unidos, algunos también a Argentina o a Canadá o a Inglaterra, pero Estados Unidos era el destino principal. Es decir, que aunque el sionismo pudiera tener un creciente apoyo entre la población judía de Europa, en la práctica los judíos se decantaban por emigrar a Estados Unidos. La llamada cuestión judía en Europa a principios del siglo XX estaba lejos de suscitar consenso. Por un lado, el sionismo era la consecuencia de los pogromos y la discriminación de la que eran víctimas los judíos, sobre todo en el Imperio ruso. Por el otro, el sionismo podía servir para alimentar y no combatir dicha discriminación. El sionismo consideraba que los judíos eran un pueblo en el sentido de una nación. Sin embargo, esta era una visión rechazada por muchos, incluso muchísimos judíos que consideraban que el judaísmo era una religión y que a nivel nacional se identificaban con las naciones y estados que habitaban, o que en todo caso aspiraban a la plena integración. Es importante en este sentido entender que en toda Europa los judíos llevaban siglos luchando por una equiparación completa de derechos con los gentiles. La identificación con una nación distinta no podía sino ser contraproducente en esa lucha. Un argumento habitual del antisemitismo era el del cuestionamiento de la lealtad de los judíos hacia la nación, fuera esta Francia, Alemania, Rusia o Inglaterra, y el sionismo tenía el efecto de extranjerizar a los judíos de Europa, en lugar de ayudar a su integración. En Inglaterra, por ejemplo, a mediados del siglo XVII se había permitido su retorno al país, y posteriormente a lo largo de los siglos XVIII y XIX se habían tomado medidas para la equiparación de sus derechos con los británicos cristianos. Este proceso había llevado a que los judíos se convirtieran en una minoría exitosa en Gran Bretaña. Podemos citar el ejemplo de la familia Rothschild, la mayor fortuna financiera de finales del siglo XIX, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, o el caso de Benjamin Disraeli, uno de los primeros ministros ingleses más influyentes de todo el siglo XIX, también judío, aunque no practicante. Los otros países europeos habían seguido trayectorias similares en cuanto a la normalización de los judíos en la vida pública. A principios del siglo XX tenemos en Inglaterra judíos ingleses largamente establecidos y plenamente integrados en la vida pública y judíos llegados del este de Europa, judíos extranjeros, entre los que el sionismo tenía mayor prevalencia. Uno de ellos fue Chaim Weizmann, el principal lobista sionista de la época, que después fue el primer presidente de Israel. Weizmann, un químico brillante procedente de la actual Bielorrusia, que había inventado un método para sintetizar la acetona, que fue de gran utilidad para la producción británica de municiones, supo penetrar los círculos de poder en Gran Bretaña y establecer relaciones con los políticos más influyentes de la época, entre ellos Balfour y el primer ministro Lloyd George. Es considerado por los historiadores como el principal artífice de la Declaración Balfour y su posterior implementación. Las razones que empujaron a Gran Bretaña a decantarse por la política marcadamente sionista que ejemplifica la Declaración Balfour son básicamente de tres tipos. Por un lado tenemos el lobby sionista judío, cuyas presiones se ejercían sobre un terreno ya abonado por el sionismo cristiano, pues muchos miembros de la alta sociedad británica eran favorables por razones religiosas al retorno de los judíos a Palestina. En segundo lugar tenemos un argumento geoestratégico imperial. La implantación de una colonia judía bajo protección británica en Palestina, territorio adyacente a la península del Sinaí y al canal de Suez, podía servir de baluarte que protegiera el estratégico canal frente a las ambiciones de otras potencias, fueran estas Rusia o Alemania en un hipotético futuro. En tercer lugar tenemos las razones coyunturales que derivan de las necesidades geoestratégicas y diplomáticas de la Primera Guerra Mundial. Estas conforman un conjunto un tanto más complejo. Hemos de entender la posición en la que se encontraba Inglaterra a finales del verano de 1917. La guerra no estaba ni muchísimo menos decidida. Los esfuerzos diplomáticos británicos tenían dos preocupaciones fundamentales:
que Estados Unidos entrara en la guerra y que Rusia no saliera. En abril, Estados Unidos ya había declarado la guerra a Alemania, pero sus primeras tropas no pisaron suelo europeo hasta octubre, y su plena implicación era una obsesión para Gran Bretaña a lo largo de todo este periodo. Por otro lado, Rusia estaba en plena turbulencia revolucionaria. En octubre de 1917, los bolcheviques llegan al poder en Rusia, y la mayor parte de la cúpula son judíos. El apoyo al sionismo, supuestamente defendido por una mayoría de judíos rusos, ¿ayudaría a mantener a Rusia en la guerra? Veremos que, a pesar de que los bolcheviques veían el sionismo como una aberración, el gobierno británico consideró que sí. De hecho, en marzo de 1917, el gobierno provisional en Rusia, tras la abdicación del zar, ya había decretado la plena igualdad de derechos para los judíos en Rusia, eliminando en la práctica uno de los argumentos más importantes del sionismo. Otro factor de peso era el de obtener el favor de los grandes banqueros judíos, cuya financiación se consideraba fundamental para el esfuerzo bélico. Gran Bretaña también temía que Alemania adoptara una postura más favorable al sionismo, que restara apoyo entre los judíos influyentes en Estados Unidos y también a nivel financiero internacional, con consecuencias posibles tanto para la implicación americana como para la financiación de un y otro bando en la contienda. El de Oriente Medio es un conflicto geopolítico, interétnico, interreligioso y bíblico. Es bíblico porque sus principales actores lo entienden así, pero también por sus proporciones y crueldad, por no hablar de sus posibles consecuencias para la humanidad, el genocidio e incluso el invierno nuclear. En torno a Jerusalén convergen y colisionan las más importantes fracturas que oponen a los grupos humanos que pueblan el planeta: cristianos y judíos frente a musulmanes, colonizadores y colonizados, excolonizadores y excolonizados, norte y sur global, Occidente y los demás. Para Occidente está en juego la esencia misma de su alma, pues nada puede ya ocultar su complicidad con los crímenes de un Estado con cuya creación en 1948 quiso corregir los crímenes de su propio pasado y expiar sus culpas. Nadie es peor alumno de la ONU que su propio hijo, el Estado de Israel. En esta serie de vídeos exploramos los orígenes, la evolución y unas perspectivas de futuro que pueden ser literalmente apocalípticas. Hablamos de los hechos históricos, legales, políticos, bélicos, demográficos, que rodean y constituyen el conflicto. Pero también nos adentramos por senderos menos o en todo caso más superficialmente transitados. Por ello dedico capítulos exclusivos al lobby israelí en Estados Unidos y en Europa, desde antes de la creación del Estado judío y hasta la actualidad. Otro capítulo versa sobre el sionismo histórico, con especial énfasis en el sionismo cristiano, una pieza fundamental de este puzzle. Y no dejaremos de lado la geopolítica imperial, las pugnas por el control de los recursos de la región y de sus vías de comunicación, y su relación con el conflicto. Casi todo lo que te cuente se basará en hechos que tendrás a tu fácil alcance contrastar porque son públicos, conocidos e incontrovertidos. Para los elementos menos conocidos encontrarás en la descripción las referencias que lo respaldan, siguiendo la numeración que aparecerá en pantalla. Veamos ahora el camino recorrido por lo que sería la Declaración Balfour en las entrañas del poder británico. En 1920, incluso antes de que la Liga de Naciones otorgara formalmente un mandato británico sobre Palestina, Gran Bretaña ya nombraba su alto comisionado, que lo sería hasta 1925. Quizá no te sorprenda saber que eligió para ello a un judío sionista, Herbert Samuel, el primer judío practicante en formar parte del gobierno británico. En enero de 1915 era ministro del Interior y presentaba un alegato sionista al resto de miembros del gobierno. En el memorando titulado El futuro de Palestina afirmaba: el curso de los acontecimientos abre la perspectiva de un cambio al final de la guerra en el estatus de Palestina. Existe una agitación entre los 12 millones de judíos esparcidos por todos los países del mundo. Se está extendiendo con gran rapidez el sentimiento de que ahora, por fin, se puede avanzar, de alguna manera, hacia el cumplimiento de la esperanza y el deseo mantenidos con tenacidad inquebrantable durante 1800 años, de la restauración de los judíos en la tierra a la que están unidos por lazos casi tan antiguos como la historia misma.
A continuación, Samuel explicaba que sería imposible que los judíos pudieran implantarse y gobernar en Palestina, debido a la superioridad numérica de los árabes, y que por tanto solo con una autoridad británica se podría garantizar una colonización judía del territorio. Después enumeraba una serie de argumentos por los que era conveniente para Gran Bretaña integrar a Palestina en el imperio con el fin de facilitar la colonización por los judíos europeos. Permitiría a Inglaterra cumplir en otra esfera su papel histórico de civilizadora de los países atrasados. A continuación explicaba cómo la inclusión de Palestina dentro del Imperio Británico añadiría brillo, incluso a la corona británica. Sería un poderoso atractivo para el pueblo del Reino Unido y de los dominios, particularmente si fuera un medio declarado de ayudar a los judíos a recuperar el país. En el mundo protestante está muy extendida y arraigada la simpatía por la idea de devolver al pueblo hebreo la tierra que iba a ser su herencia, y existe un intenso interés por el cumplimiento de las profecías que lo han predicho. Más adelante, el cinturón de desierto al este del Canal de Suez es una frontera estratégica admirable para Egipto, pero sería una defensa inadecuada si una gran potencia europea se estableciera en el otro lado. Acabamos de oír el argumento geoestratégico, también el que apela a las simpatías de los cristianos sionistas. Así empezó el sionismo a labrar su tortuoso camino en las entrañas de las grandes potencias de Occidente. En junio de 1917, Nahum Sokolov, un judío polaco que acabaría por suceder a Weizmann cuando éste dejó la presidencia de la Organización Sionista Mundial, obtuvo del secretario de Asuntos Exteriores del gobierno francés, Jules Camot, una carta que afirmaba la simpatía de Francia con las aspiraciones sionistas. En julio, Lord Balfour pedía a Weizmann y a Lord Rothschild que le enviaran una propuesta de declaración. El borrador remitido contenía las siguientes palabras: El gobierno de Su Majestad acepta el principio de que Palestina debe ser reconstituida como el hogar nacional para el pueblo judío. El gobierno de Su Majestad hará todo lo posible para asegurar el logro de este objetivo y discutirá los métodos y medios necesarios con la organización sionista. Pero no todos en el gobierno británico ni entre los judíos en Inglaterra estaban de acuerdo. Edwin Montagu, también judío, acababa de entrar en el gobierno y estaba a punto de ser nombrado secretario de Estado para la India. En cuanto tuvo conocimiento de la correspondencia entre Balfour y Rothschild, presentó una oposición frontal a los planes de Samuel, Weizmann y Balfour. Montagu tituló el memorando que presentó al gobierno «El antisemitismo del actual gobierno». Empezaba estableciendo que, a su parecer, cualquier judío británico que considerara que su país estaba en Palestina y no en Gran Bretaña estaba renunciando a ser tratado como un británico más. Siempre he entendido que quienes se entregaban a este credo, el sionismo, estaban animados en gran medida por las restricciones y la denegación de libertad a los judíos en Rusia. Pero en el mismo momento en que estos judíos han sido reconocidos como rusos judíos y se les ha concedido todas las libertades, parece inconcebible que el sionismo sea reconocido oficialmente por el gobierno británico y que el señor Balfour se ha autorizado a decir que Palestina iba a ser reconstituida como el hogar nacional del pueblo judío. No sé lo que esto implica, pero supongo que significa que los mahometanos y los cristianos deben dejar paso a los judíos, y que los judíos deben ser colocados en todas las posiciones de preferencia y deben estar peculiarmente asociados con Palestina, de la misma manera que Inglaterra lo está con los ingleses o Francia con los franceses. Que los turcos y otros mahometanos de Palestina serán considerados extranjeros de la misma manera que los judíos serán tratados en adelante como extranjeros en todos los países menos en Palestina. Quizá también la ciudadanía deba concederse únicamente como resultado de una prueba religiosa. Afirmo que no existe una nación judía. Los miembros de mi familia, por ejemplo, que llevan generaciones en este país, no tienen ningún tipo de comunidad de miras o de deseos con ninguna familia judía de ningún otro país, más allá del hecho de que profesan, en mayor o menor grado, la misma religión. Cuando se les diga a los judíos que Palestina es su hogar nacional, todos los países desearán inmediatamente deshacerse de sus ciudadanos judíos. A continuación decía: no disiento de la opinión comúnmente sostenida, como siempre entendido por los judíos antes de que se inventara el sionismo,
de que traer a los judíos de vuelta para formar una nación en el país del que fueron dispersados requeriría de un liderazgo divino. Y nunca he oído sugerir ni siquiera a sus más fervientes admiradores que el señor Balfour o Lord Rothschild fueran el Mesías. Afirmo que las vidas que han llevado los judíos británicos, que los objetivos que han tenido ante sí, que el papel que han desempeñado en nuestra vida pública y en nuestras instituciones, les han dado derecho a ser considerados no como judíos británicos, sino como británicos judíos. Y aunque quisiera privar de sus derechos a todos los sionistas, sí le pediría a un gobierno británico la tolerancia suficiente para rechazar una conclusión que convierte en extranjeros y forasteros por implicación, si no de inmediato por ley, a todos sus conciudadanos judíos. Vemos que Montagu no se mordía la lengua. Sin embargo, su posición resultó minoritaria. Y según reflejan las actas del Consejo de Guerra de octubre de 1917, que publicó posteriormente The Times, la voz dominante en el gobierno fue la de Balfour, que a su vez había obtenido el apoyo del presidente Wilson de Estados Unidos. En las actas, Balfour concluye que el sionismo es mayoritario entre los judíos en Estados Unidos y Rusia y afirma que tiene constancia de que Alemania está obrando para obtener la simpatía de los sionistas, haciendo urgente dar el paso. Así, el 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico firmaba y enviaba la fatídica declaración remitida al hijo mayor de quien fuera el banquero más poderoso de su época, que constituyó la base sobre la que 30 años más tarde se podía constituir Israel como Estado judío. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Finalizada la Primera Guerra Mundial, un nuevo argumento favorable al sionismo cogió fuerza en el gobierno británico. Este lo expresaba Winston Churchill, que estaba a punto de asumir el cargo de secretario para las colonias. Su artículo publicado en el Sunday Herald el 8 de febrero de 1920, titulado «Sionismo contra bolchevismo, la lucha por el alma del pueblo judío», ejemplifica bien la dimensión filojudía presente en el cristianismo británico de la época, así como el temor de las élites al comunismo, que estaba especialmente arraigado entre la intelectualidad judía de Europa. El conflicto entre el bien y el mal, que se desarrolla incesantemente en el seno del hombre, no alcanza en ninguna parte tal intensidad como en la raza judía. La naturaleza dual de la humanidad no se ejemplifica en ninguna parte con más fuerza ni de forma más terrible. Debemos a los judíos en la revelación cristiana un sistema de ética que, incluso si estuviera completamente separado de lo sobrenatural, sería incomparablemente la posesión más preciosa de la humanidad. Más adelante, y bien puede ser que esta misma raza asombrosa esté en el proceso actual de producir otro sistema de moral y filosofía tan malévolo como el cristianismo fue benévolo, y que si no se detiene, destrozaría irremediablemente todo lo que el cristianismo ha hecho posible. Casi parecería como si el Evangelio de Cristo y el Evangelio del Anticristo estuvieran destinados a originarse en el mismo pueblo, y que esta raza mística y misteriosa hubiera sido elegida para las manifestaciones supremas tanto de lo divino como de lo diabólico. A continuación, Churchill nos habla de dos clases de judíos: los nacionales, que son los que se han integrado en la vida pública de los países que habitan, y los internacionales, que abrazan el comunismo y han llegado al poder en Rusia. En violenta oposición a toda esta esfera del esfuerzo judío surgen los planes de los judíos internacionales. Los partidarios de esta siniestra confederación son, en su mayoría, hombres creados entre las infelices poblaciones de los países donde los judíos son perseguidos a causa de su raza. No hay necesidad de exagerar el papel desempeñado en la creación del bolchevismo y en la realización de la Revolución rusa por estos judíos internacionales y en su mayoría ateos. Es ciertamente muy grande, probablemente supera a todos los demás. Con la notable excepción de Lenin, la mayoría de las figuras dirigentes son judíos. Y a continuación, Churchill plantea el sionismo a modo de síntesis entre el judaísmo nacional y el internacional. El sionismo ofrece la tercera esfera de las concepciones políticas de la raza judía.
en violento contraste con el comunismo internacional, presenta al judío con una idea nacional de altura. Le ha correspondido al gobierno británico, como resultado de la conquista de Palestina, tener la oportunidad y la responsabilidad de asegurar para la raza judía en todo el mundo un lugar y un centro de vida nacional. La lucha que ahora comienza entre los judíos sionistas y bolcheviques es poco menos que una lucha por el alma del pueblo judío. Hemos visto el conjunto de motivaciones que llevaron a Gran Bretaña a comprometerse con el proyecto sionista durante la Primera Guerra Mundial. Razones coyunturales derivadas de las necesidades mismas de la guerra, razones políticas como el anticomunismo de Churchill, y además las razones geoestratégicas de más largo plazo relacionadas con el control del Canal de Suez. Todas ellas fueron movilizadas por el lobby sionista, que además encontró un terreno perfectamente fertilizado por las tradiciones religiosas presentes en la alta sociedad británica. Como sabemos, este fascinante mix tendría y sigue teniendo consecuencias devastadoras para las poblaciones de Oriente Medio, y especialmente para los habitantes del territorio del que el sionismo había decidido apropiarse. Cuando decía en la primera parte que los árabes fueron conscientes desde un primer momento del peligro que representaba para ellos el sionismo británico, no estaba exagerando. En la primavera de 1920, la situación en Siria todavía no se había resuelto a favor de los franceses, ni se había firmado el Tratado de Sèvres, pero el Sunday Herald ya había publicado el alegato sionista de Churchill, y si bien todavía no se había acordado un mandato para Palestina, los primeros disturbios entre judíos y árabes se produjeron en Jerusalén. La festividad musulmana del Nebi Musa de ese año se saldó con la muerte de 4 árabes y 5 judíos. La comisión Palin, que lo investigó, dejó claro que el temor de los árabes a ser desplazados por los judíos, ya que se les denegase el derecho a autodeterminación en las negociaciones que se producían en París, fue una causa fundamental de la agresividad por el lado árabe. Un año más tarde, los disturbios de Jaffa resultaron en 47 judíos y 48 árabes muertos. Inmediatamente después se formó la Hagana, el brazo armado de la comunidad judía en Palestina, el futuro ejército de Israel. El año siguiente vio el establecimiento formal del mandato, que recordemos ya tenía un alto comisionado desde 1920, sionista para Masinri. Y aunque el mandato establecía a la agencia judía como interlocutor de la administración mandataria, por el lado árabe no había interlocutor. Herbert Samuel trató de establecer un órgano asesor con representantes árabes y judíos, pero la población árabe no estaba dispuesta a participar en un sistema de este tipo con representación por comunidades étnicas, sobre todo sabiendo que los judíos gozaban de una interlocución especial. Por lo tanto, no se pudo crear un sistema de representación de la población durante el mandato que pudiera servir de interlocutor a la administración británica, o preparar el terreno para estructuras políticas democráticas que pudieran ser sucesoras del mandato. Sin embargo, los árabes sí que habían establecido mecanismos de representación. A lo largo de 1918 y 1919 brotaron asociaciones cristiano-musulmanas en todo el territorio que se agruparon para formar el Congreso Árabe Palestino. La visión del mismo, que trasladó sus demandas a la Conferencia de París oponiéndose a la Declaración Balfour, exigía la inclusión de Palestina en una Siria árabe. Pero fue precisamente la negativa del Congreso Árabe de Palestina a aceptar el principio de comunidades nacionales diferenciadas que emanaba de la Declaración Balfour la razón por la que los británicos se negaron a aceptarlo como interlocutor válido. Aquí tenemos ya, desde 1920, el quid de la cuestión que continúa en la actualidad. El sionismo siempre tuvo por objetivo la creación de una institucionalidad propia diferenciada, que debía hacerse más fuerte con la migración masiva desde Europa bajo protección británica, y que en última instancia reclamaría el territorio para sí. El sionismo no podía aceptar un principio de gobernanza democrática estando en inferioridad numérica. Solo con una mayoría numérica clara podría transitarse hacia un sistema de gobierno democrático. Por ello solo existían y existen 2 alternativas. O bien un sistema de apartheid que en la práctica antepone la voluntad del grupo menos numeroso a los derechos de la mayoría, o una política de reemplazo por la vía de la inmigración, el desplazamiento y la limpieza étnica que transforme la estructura demográfica. Por ello el conflicto entre árabes y sionistas es en gran medida una guerra demográfica. Los argumentos en realidad se han mantenido constantes a lo largo de las décadas, y a pesar de los cambios sobre el terreno. Cuando desde el lado sionista se dice que los árabes no reconocen el derecho de Israel a existir, a lo que se refiere es que no aceptan, al igual que en 1920, una institucionalidad política diferenciada por comunidades etnonacionales o religiosas. Para los palestinos,
aunque su debilidad histórica les ha llevado en general a aceptar una hipotética solución a dos estados, en principio, el territorio era y es uno. Y todas las derrotas que se le ha infligido no modifican a nivel de principios la postura original. Al contrario. Si consideramos incluso a día de hoy la población de Israel y sus territorios ocupados en Gaza y Cisjordania, es decir, los territorios del mandato británico de Palestina de entreguerras, existe básicamente una paridad entre el número de judíos y de árabes. Hoy en día algo más de 7 millones de árabes para 7 millones de judíos, por lo que de existir una forma de gobierno democrática que otorgara igualdad de derechos a todos los habitantes, no podría existir un Estado judío, es decir, Israel. Pero volvamos a 1920. Los británicos enviaron refuerzos para tratar de evitar que la situación se descontrolase, y durante los años siguientes el movimiento sionista desarrolló su economía e instituciones diferenciadas. Samuel creó el Consejo Musulmán Supremo para gestionar las instituciones islámicas, y por el lado judío, el Consejo Sionista de Palestino, posteriormente Agencia Judía de Palestina, se encargó de organizar la vida judía en el territorio, gestionando escuelas y hospitales y una panoplia de instituciones que constituyen el embrión del Estado de Israel. El sindicato judío Histadrut, por su parte, pasó a convertirse en un actor económico fundamental, creando empresas judías en todos los ámbitos, desde la construcción hasta la banca. Sus actividades además se veían reforzadas por el Fondo Nacional Judío, creado por la organización sionista en la primera década del siglo y cuya función era recabar fondos en Europa y Estados Unidos para comprar tierras en Palestina y financiar el desarrollo del Yishuv, la comunidad judía de Palestina. El esquema que implanta el sionismo es uno de inmigración del este de Europa, sobre todo de Polonia, financiado por organizaciones sionistas en Estados Unidos y Europa y bajo protección política efectiva de Gran Bretaña. A partir de la mitad de la década de los años 30, la llegada de judíos alemanes supera a la de judíos polacos, por razones evidentes. A lo largo de este periodo, sucesivas comisiones enviadas desde Londres para investigar la violencia que no cesaba entre ambas comunidades y que obligaba a los británicos a mantener un despliegue militar cada vez mayor, recomendaron que se frenara la migración judía y que se instituyeran límites a la compra de tierras por parte de judíos en determinadas zonas. Uno de los problemas más acuciantes para los árabes era que terratenientes no residentes vendían sus terrenos al Fondo Nacional Judío o a otros propietarios sionistas, que posteriormente expulsaban a los campesinos árabes, pasando a emplear solo mano de obra judía. Las recomendaciones de frenar esta dinámica de desplazamiento siempre acabaron desautorizadas o revocadas desde Londres, a donde la Organización Sionista Mundial, liderada ahora por Chaim Weizmann, había reubicado su sede central. En 1929, una nueva ola de disturbios estalló en torno a las manifestaciones religiosas en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Se saldó con 133 judíos y 116 árabes muertos. En 1936, un nuevo brote de violencia intercomunitaria fue seguido de una huelga general entre los árabes que exigían límites a la inmigración judía. La violencia resultante acabó con una intervención contundente del ejército británico, que se saldó con la muerte de 1.000 árabes y 80 judíos. Londres envió otra comisión de investigación, y en vistas del imposible entendimiento entre ambas comunidades, el informe Peel, presentado el año siguiente, propone por primera vez la partición del territorio. En 1937 y 1938, ninguna de las dos comunidades estaba dispuesta a aceptar la partición. Los árabes porque se oponían como principio. Los judíos porque la parte que se les designaba les resultaba insuficiente. Los árabes se rebelaron de nuevo y cuando los británicos pudieron pacificar de nuevo el territorio, 3.000 árabes, 2.000 judíos y 600 británicos habían perdido la vida. Por el lado sionista es importante destacar que a partir de 1931 la Hagana había dejado de ser la única organización armada de la comunidad judía. Dos escisiones más radicales de la misma cobrarían más protagonismo conforme avanza la década de los 30, y sobre todo a partir de 1937, el Irgun y Lehi. Estas organizaciones llevarían a cabo atentados contra objetivos civiles árabes y de la administración británica. Los años 1937 y 1938 suponen un punto de inflexión, porque una vez liquidada la rebelión árabe por los británicos, el sionismo armado, cada vez mejor equipado y organizado, se vuelve más asertivo, y a lo largo de 1938 y 1939 las bombas en los mercados árabes se convierten en la especialidad del Irgun. En 1944, Lehi asesinó al ministro residente británico para Oriente Medio, Lord Moyne, en El Cairo, y en 1946 una bomba del Irgun en el Hotel Rey David de Jerusalén,
donde estaba instalada la administración militar británica, mató a 91 personas. La Segunda Guerra Mundial en un primer momento genera un clima más favorable a las aspiraciones de los árabes, ya que la simpatía de los países árabes vecinos era importante como factor geopolítico durante la guerra, pero al final de la misma, la simpatía generada en Estados Unidos y los países aliados por la situación de los judíos en Europa volvió a decantar la balanza a favor de un sionismo radicalizado como consecuencia del Holocausto nazi. En 1946, cuando se produce el atentado del Irgun contra el Hotel Rey David, la Segunda Guerra Mundial había transformado los equilibrios de poder en el mundo de forma irreversible. El Reino Unido en principio todavía conservaba su imperio, pero era ya una potencia en declive, tremendamente debilitada por la guerra y las deudas que resultarían de la misma. Y aunque se resistiría a aceptar la pérdida de su estatus de gran potencia, en la práctica su retirada de la India ilustraba dicho cambio. También lo ilustró su retirada precipitada de una Palestina que se le había vuelto ingobernable. La patata caliente se trasladó a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, que a pesar de la oposición de todos los países de la región y de la gran mayoría de la población local, optó por la partición del territorio y la creación de Israel. At a special session, the General Assembly of the United Nations established a special committee on Palestine and sent it to this troubled area to study the problems and make recommendations. The United Nations Committee spent months in Palestine traveling over the disputed areas and conferring with Arabs and Jews. The majority of the committee members recommended that Palestine be partitioned into an Arab state and a Jewish state, and under international control, the city of Jerusalem, the three to be linked by economic union. The General Assembly accepted this recommendation. But the United Nations job was not yet done. Border clashes increased, and soon open warfare broke out in this troubled area of the world.